En este video se van a repasar en forma particular las condiciones de conexión serie de los cuadripolos. Vamos a tomar para el estudio primeramente un cuadripolo A. El cuadripolo A va a tener un puerto de entrada y un puerto de salida. La corriente del puerto de entrada va a ser considerada positiva en tanto ingrese al cuadripolo A por el borne superior del puerto de entrada. Y la corriente de salida va a ser considerada positiva en tanto ingrese por el borne superior del puerto de salida. Las diferencias de potenciales para el puerto de entrada y para el puerto de salida se consideran positivas en tanto los potenciales de los bornes superiores, tanto el puerto de entrada como el de salida, sean superiores que los potenciales del borne inferior. Sobre este cuadripolo A podemos plantear las siguientes ecuaciones. La tensión de entrada del cuadripolo A va a ser igual a la corriente de entrada del cuadripolo A por el elemento Z11 del cuadripolo A más la corriente del puerto de salida del cuadripolo A por el elemento Z12 del cuadripolo A. La tensión de salida del cuadripolo A va a ser la corriente de entrada del cuadripolo A por el elemento Z21 del cuadripolo más la corriente del puerto de salida por el elemento Z22 del cuadripolo A. El mismo estudio se puede hacer sobre un cuadripolo B, en tanto las condiciones para que tanto tensiones como corrientes sean positivas son las mismas, la ecuación cambia a que la tensión del puerto de entrada del cuadripolo B va a ser la corriente de entrada del cuadripolo B por el elemento Z11 del cuadripolo más el elemento Z12 del cuadripolo B por la corriente del puerto de salida del cuadripolo B, y la tensión del puerto de salida del cuadripolo B va a ser la corriente de entrada del cuadripolo por el elemento Z21 más la corriente de salida del cuadripolo por el elemento Z22. En una conexión serie de cuadripolos, lo que se observa es que la corriente que recorre a los puertos de entrada son comunes. La corriente de entrada para el puerto del cuadripolo A atraviesa todo el cuadripolo A y vuelve ingresando al cuadripolo B hasta que sale y es parte del puerto de entrada. La corriente de salida, en su sentido positivo, atraviesa al cuadripolo A, sale por el borne inferior del puerto de entrada del cuadripolo A y vuelve a ingresar al cuadripolo B, también en sentido positivo. Entonces, en este caso que estamos representando, las expresiones para corriente y las expresiones para las diferencias de potencial en ambos cuadripolos van a ser positivas. Por otro lado, vemos que la diferencia de potencial de entrada de la asociación serie del cuadripolo A y el cuadripolo B va a ser la suma de la diferencia de potencial del puerto de entrada del cuadripolo A más la diferencia de potencial del puerto de entrada del cuadripolo B. Y lo mismo pasa por la salida. La tensión de la salida va a ser la diferencia de potencial del puerto de salida del cuadripolo A más la diferencia de potencial del puerto de salida del cuadripolo B. Lo que acabamos de expresar queda resumido en estas dos expresiones para el puerto de entrada y para el puerto de salida. Y respecto a las corrientes podemos expresar de esta forma. Corriente de entrada del cuadripolo A y el cuadripolo B son iguales a una corriente de entrada general, y la corriente de salida del cuadripolo A y el cuadripolo B son iguales, y son iguales además a una corriente de salida general. Podemos entonces, replanteando las ecuaciones, tomar en cuenta las ecuaciones que escribimos para estos cuadripolos. Como en ambos casos los cuadripolos son recorridos en el sentido positivo de corrientes y sus diferencias de potencial son positivas, vamos a escribirlo de esta manera. La tensión de entrada va a ser igual a la tensión de entrada del cuadripolo A más la tensión de entrada del cuadripolo B. Y esto va a ser la corriente de entrada por el elemento Z11 del cuadripolo A más la corriente de salida por el elemento Z12 del cuadripolo A más la corriente de entrada por el elemento Z11 del cuadripolo B más la corriente de salida por el elemento Z12 del cuadripolo B. Para la tensión de salida podemos plantear que la tensión de salida del cuadripolo A más la tensión de salida del cuadripolo B conforman la tensión de salida del cuadripolo, y expresando sus ecuaciones, esto sería de que la corriente de entrada por el elemento Z21 del cuadripolo A más la corriente de salida por el elemento Z22 del cuadripolo A sumados a la corriente de entrada por el elemento Z21 del cuadripolo B más la corriente de salida por
el elemento Z22 del cuadripolo B me dan como resultado la tensión de salida del cuadripolo asociado serie. Agrupando, podemos decir que la tensión del puerto de entrada entonces va a ser la corriente de entrada general por el elemento Z11A más el elemento Z11B sumado a la corriente de salida general por el elemento Z12 del cuadripolo A más el elemento Z12 del cuadripolo B. Y luego, la tensión de salida va a ser la corriente de entrada general de la asociación serie por el elemento Z21 del cuadripolo A más el elemento Z21 del cuadripolo B, sumados a la corriente de salida por el elemento Z22 del cuadripolo A más el elemento Z22 del cuadripolo B. De esta forma tenemos las ecuaciones, las separamos y podríamos decir entonces que la tensión de entrada es igual a la corriente de entrada por el elemento Z11 de un cuadripolo general más el elemento Z12 por la corriente de salida, y la tensión de salida del puerto de salida va a ser la corriente del puerto de entrada por el elemento Z21 del cuadripolo general o de la asociación serie más la corriente del puerto de salida por el elemento Z22 de ese cuadripolo equivalente a la serie. Con lo cual podríamos expresar así: la matriz Z de la conexión serie va a ser la suma de las matrices Z de los dos cuadripolos A y B. Entonces esto quedaría Z11A más Z11B, me darían como resultado el elemento Z11, Z12A más Z12B me darían como resultado el elemento Z12 del cuadripolo equivalente, Z21A más Z21B serían elementos Z21 del cuadripolo equivalente, y Z22A y Z22B serían elementos Z22 del cuadripolo equivalente. Ahora vamos a ver la conexión serie con una inversión en el puerto de salida. La conexión serie con la inversión en el puerto de salida hace que la corriente en el puerto de salida sea negativa, para el cuadripolo B en este caso. Entonces, el recorrido de la corriente por el cuadripolo A es positivo para la puerta de entrada y es positivo para el puerto de salida. En tanto, para el cuadripolo B, la corriente de entrada es positiva, tiene sentido positivo, pero la corriente en el puerto de salida tiene un sentido invertido. Entonces, ese sentido va a ser negativo. Luego, las diferencias de potencial del puerto de entrada del cuadripolo A y del cuadripolo B tienen sentido positivo, la suma va a dar la tensión de entrada, pero en el cuadripolo A tenemos el puerto de salida con sentido positivo de diferencia de potencial, pero en el cuadripolo B tenemos el sentido invertido. Entonces, la diferencia de potencial del puerto de salida de la conexión serie va a ser la resta entre el cuadripolo, la tensión de salida del cuadripolo A y la tensión del puerto de salida del cuadripolo B. Esto queda expresado de esta forma, y en cuanto a las corrientes podemos expresarlo de esta forma. Expresando la fórmula general, la tensión de entrada va a ser la suma de las tensiones de entradas del cuadripolo A y cuadripolo B. Entonces esto quedaría corriente de entrada general por el elemento Z11 del cuadripolo A más la corriente de salida general por el elemento Z12 del cuadripolo A más la corriente de entrada general por el elemento Z11 del cuadripolo B menos la corriente de salida por el elemento Z12 del cuadripolo B. Y acá tenemos una inversión en la corriente porque, como decíamos, en el cuadripolo B la corriente ingresa por el borne inferior del puerto de salida, con lo cual recorre el cuadripolo B en su puerto de salida con sentido negativo. Para la tensión del puerto de salida, eso sería entonces la suma entre la tensión del puerto de salida del cuadripolo A con la tensión invertida del puerto de salida del cuadripolo B. Esto entonces quedaría como la corriente de entrada del cuadripolo general por el elemento Z21 del cuadripolo A más la corriente de salida general por el elemento Z22 del cuadripolo A menos, y ahora tenemos justamente un signo negativo que abarca a toda la expresión de la tensión de salida del cuadripolo B, y esto sería
la tensión de entrada del cuadripolo B, perdón, la corriente de entrada del cuadripolo B por el elemento Z21 del cuadripolo, menos la corriente del puerto de salida por el elemento Z22 del cuadripolo B. Y acá vuelve a aparecer el signo negativo porque recordemos que la corriente de salida atraviesa el cuadripolo B en sentido opuesto. Operando, podemos entonces distribuir de acuerdo a, en este caso, los factores comunes, que son corriente de entrada y corriente de salida, quedándonos una expresión como la que se ve en estas ecuaciones, donde vamos a ver que tenemos una inversión en los signos de las impedancias Z12 para el puerto, para el cuadripolo B y Z21 para el cuadripolo B. Como nuevamente en esta conexión nosotros esperamos encontrar una matriz Z, entonces los elementos Z de las matrices resultan de estos paréntesis que tenemos aquí para el cuadripolo equivalente. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos una doble inversión? En el caso de la doble inversión, lo que vamos a notar es que tanto la corriente en el puerto de salida del cuadripolo B como la diferencia de potencial del puerto de salida del cuadripolo B, como la corriente de entrada en el cuadripolo B, como la diferencia de potencial del puerto de entrada del cuadripolo B, tienen inversiones en sus signos. Vemos que para el cuadripolo A la corriente del puerto de entrada es positiva. Lo mismo pasa con la corriente del puerto de salida para el cuadripolo A. En tanto, para el cuadripolo B, el cuadripolo es recorrido en sentido negativo. Entra por el borne inferior, sale la corriente por el borne superior para el puerto de entrada. Y para el puerto de salida pasa exactamente lo mismo. Entra por el borne inferior, sale por el borne superior. Las diferencias de potenciales entonces van a estar invertidas para el puerto A, para el puerto de entrada del cuadripolo A y para el puerto de entrada del cuadripolo B. Por lo tanto, la tensión de entrada de la conexión serie en este caso va a estar conformada como la resta entre la tensión del puerto de entrada del cuadripolo A y la tensión del puerto de entrada del cuadripolo B. Para la tensión del puerto de salida del cuadripolo A obtenemos la misma condición, es positiva, pero la tensión del puerto de salida del cuadripolo B es negativa, por tanto la tensión del puerto de salida de la conexión serie va a ser entonces la resta entre la tensión del puerto de salida del cuadripolo A y la tensión del puerto de salida del cuadripolo B. Eso que estábamos explicando está resumido en esta expresión. Y para las corrientes tenemos esta expresión que resume también las condiciones de sentidos para las corrientes, tanto del puerto de entrada como del puerto de salida del cuadripolo B. Ahora, si aplicamos las ecuaciones para los cuadripolos en cuanto a las tensiones de salida y de entrada en la conexión, vamos a ver que la tensión de entrada va a ser la tensión del puerto de entrada del cuadripolo A menos la tensión del puerto de entrada del cuadripolo B. Esto, en resumen, sería lo mismo que hacer corriente de entrada por el elemento Z11 del cuadripolo A más corriente de salida por el elemento Z12 del cuadripolo A menos, este menos viene derivado de que la tensión del cuadripolo B es negativa, entonces tenemos un signo negativo general, pero luego las corrientes del puerto de entrada del cuadripolo B y las corrientes del puerto de salida del cuadripolo B son negativas, así que tendríamos menos I1 por Z11 del cuadripolo B menos I2 por el elemento Z12 del cuadripolo B. Para la tensión de salida tenemos lo mismo, sería la tensión de salida del cuadripolo A menos la tensión de salida del cuadripolo B. La expresión para el cuadripolo A sigue siendo positiva, entonces esto quedaría corriente de entrada por Z21 del cuadripolo A más corriente de salida por Z22 del cuadripolo A. Y acá tenemos un signo negativo general. Este signo negativo general proviene del hecho de que la tensión del puerto de salida del cuadripolo B es negativa, está invertida. Y luego tenemos dos signos negativos adelante de cada corriente, y esto proviene del hecho de que la corriente de entrada en el puerto de entrada del cuadripolo B y la corriente de salida del puerto de salida del cuadripolo B están invertidas. Agrupando,
estas dos ecuaciones y distribuyendo los signos negativos, obtenemos que la diferencia de potencial del puerto de entrada de la conexión serie va a ser la corriente de entrada por el elemento Z11 del cuadripolo A más el elemento Z11 del cuadripolo B, más la corriente de salida de la conexión serie por el elemento Z12 del cuadripolo A más el elemento Z12 del cuadripolo B. Y acá vemos que hay una transformación, este queda con un signo positivo debido a que teníamos justamente dos veces el signo negativo. Bien, en cuanto a la tensión del puerto de salida, tenemos que la corriente de entrada por el elemento Z21 del cuadripolo A más el elemento Z21 del cuadripolo B, le sumamos a eso la corriente de salida por el elemento Z22 del cuadripolo A más el elemento Z22 del cuadripolo B, y esta suma nos da como resultado la tensión del puerto de salida. Con lo cual esas dos inversiones, tanto en el puerto de entrada como en el puerto de salida del cuadripolo B, me permiten obtener nuevamente las ecuaciones de los elementos Z como si no tuviésemos inversión. Lo que tenemos es básicamente las mismas expresiones que para la conexión directa en serie. Entonces la matriz Z va a quedar simplemente como la suma de los elementos correspondientes para el cuadripolo A y para el cuadripolo B. De esta forma hemos recorrido las posibilidades de inversiones que se nos pueden dar en cuanto a la asociación serie de cuadripolos. Todo lo que se estudió aquí para dos cuadripolos conectados en serie puede ser rápidamente ampliable a tres cuadripolos conectados en serie. Bueno, esto es todo. Espero que sirva para el desarrollo de la materia y bueno, nos estaremos encontrando en todo caso en próximas oportunidades.